Buen día, soy el doctor Francisco Ramos Salgado, médico cirujano urólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente radico en la ciudad de Puebla. La litiasis urinaria es un problema común en la práctica de atención primaria. Los pacientes pueden presentar los síntomas clásicos de dolor, de cólico renal y hematuria. Otros pueden ser asintomáticos o tener síntomas atípicos, como dolor abdominal vago o de flanco, o náuseas, urgencia o frecuencia urinaria, así como dificultad para orinar, dolor en el pene o dolor testicular. En esta presentación vamos a comentar estos ítems. Trataremos de abarcar todo. Es un tema muy extenso, pero muy importante. Es una patología sumamente frecuente, de tal manera que aproximadamente entre el 5 y el 12% de la población de los países industrializados padece algún episodio sintomático antes de los 70 años de edad. El tratamiento de los cálculos renales mediante cirugía no es el evento final del proceso de la enfermedad, puesto que es probable que estos cálculos recurran con por lo menos el 50% a 10 años del primer evento. Hay una prevalencia global de la litiasis renal reportada de 8.8%, con una mayor prevalencia en hombres del 10% que en mujeres, que es del 7%. Además, está ligado también a enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad renal. El síndrome metabólico afecta al 25% de adultos en Estados Unidos y se asocia con un incremento de riesgo de litiasis en un 30%. También hay algunos factores importantes como los factores geográficos, climáticos, étnicos, dietéticos y genéticos. Además, es importante mencionar que en años recientes, bueno, pues la obesidad ha aumentado. Como antecedentes históricos, el primer cálculo vesical fue descrito en 1901 por Elliot Smith en una tumba prehistórica de 4.800 antes de Cristo. Como otro dato importante, Hipócrates en el año de 460 antes de Cristo describe la semiología del cólico renal y sus teorías sobre la litogénesis. 3 siglos sin ningún descubrimiento pasaron y después, bueno, pues Celso, que describió la técnica de la litotomía, hace mención nuevamente de esta patología. También cabe mencionar que en 1979-1980, Pérez Castro crea el primer ureterorenoscopio. En esta imagen podemos observar la técnica descrita de la litotomía. Cabe mencionar que al practicar esta técnica quirúrgica, más de la mitad de los pacientes morían. El 80% de los pacientes con litiasis renal forman cálculos de calcio, la mayoría de los cuales, pues bueno, están compuestos principalmente de oxalato de calcio o de fosfato de calcio en menor frecuencia. Los otros tipos principales incluyen ácido úrico, estrubita, cistina y bueno, la gran mayoría de los cálculos pues tienen un compuesto o un componente mixto. En esta diapositiva podemos observar el nombre químico, el nombre mineral y la fórmula química de algunas de las piedras más frecuentes que podemos mencionar y ver en nuestros pacientes. También hay una clasificación de litos por piedras no infecciosas como oxalato de calcio, fosfato de calcio o ácido úrico,
y piedras asociadas a infección como el fosfato de magnesio y amonio, carbonato apatito, urato de amonio. Y también mencionar causas genéticas como cistina, jantina, entre otras. También es importante saber que hay piedras que se asocian al uso de drogas, como por ejemplo los retrovirales. Se puede establecer una cierta relación entre la composición del cálculo y la anomalía metabólica subyacente. La formación de cálculos ocurre cuando un material normalmente soluble va a sobresaturar la orina y comienza el proceso de formación de cristales. Para algunos cálculos de calcio, particularmente el oxalato de calcio, parece que ocurre un evento iniciador importante en el intersticio medular del riñón. Acá tenemos otros factores generales, como podemos ver, el inicio temprano de urolitiasis, especialmente en niños y en adolescentes, la formación de cálculos familiares, en familiares cercanos, piedras que contienen bruchita, cálculos que contienen ácido úrico y urato, piedras asociadas a infecciones. También hay enfermedades asociadas con la formación de cálculos como el hiperparatiroidismo, el síndrome metabólico, nefrocalcinosis, enfermedad poliquística del riñón, entre otros. Hay alguna formación de cálculos genéticamente determinada también, muy importante tomarlo en cuenta, anomalías anatómicas que también están asociadas con la formación de cálculos. Es muy importante tener en cuenta que el desarrollo de la vía urinaria sufre muchas alteraciones y podemos encontrar con mucha frecuencia esas anomalías que pueden estar asociadas también a la formación de cálculos, como puede ser una obstrucción de la unión ureteropélvica o obstrucción de la unión ureterovesical, estenosis ureteral, ureterocele, entre otros. Y como habíamos mencionado, factores medioambientales, como por ejemplo, bueno, temperaturas elevadas, ¿no? Hay pacientes que probablemente pueden estar trabajando en una zona donde hay mucho calor y eso será un factor. En esta imagen podemos observar que tenemos una orina metaestable, puede estar súper saturada, pero sin formación de cristales. Hay un equilibrio entre inhibidores como los citratos y promotores como por ejemplo la estasis, o sea, obstrucción o un reflujo. Hay factores que llegan a desestabilizar este equilibrio y bueno, pues como puede ser el calor que comentábamos, exceso en la dieta de sodio, de oxalatos, de calcio, de purinas, aunado a una baja ingesta de líquidos y una dieta baja en cítricos. Como en todas las enfermedades, debemos de generar un diagnóstico basado en un interrogatorio, una exploración física, estudios de laboratorio, estudios de gabinete, estudios especiales. Habitualmente el paciente se presenta con dolor, aunque puede no haberlo. Cólico lumbar, súbito, intenso, irradiado a flujos, ilíaca, genitales, cara anterior de los muslos. El paciente por el dolor puede estar presentando ansiedad, inquietud. También es frecuente que se asocie a náusea y vómito, calosfríos, síntomas irritativos urinarios bajos y hematuria. En esta imagen podemos observar la localización del cálculo que va a determinar cuáles son los síntomas que va a estar presentando. Esto asociado a las estrecheces naturales del uréter. Como puede ser en la primera estrechez, en la unión ureteropiélica, en la segunda, en la unión o en la decusación con los grandes vasos, y en la tercera, en la unión del urétero con la vejiga. Todos nos van a dar pues dolor en flanco, pero puede ir irradiando el dolor hacia diferentes lugares
o pueden irse agregando otros síntomas. Hay fases de la uropatía obstructiva muy importantes que debemos de saber, como la obstrucción aguda o una obstrucción crónica. En la obstrucción aguda, en la primera hora, bueno, la presión basal se eleva, el índice de filtración glomerular aún no varía mucho porque hay una compensación mediante una vasodilatación de la arteria aferente. El flujo sanguíneo aumenta por la vasodilatación y, bueno, la función tubular empieza a tener una disminución de la concentración de sodio y un incremento en la reabsorción de agua. A las 5 horas, la presión basal sigue aumentando y empieza entonces a disminuir el índice de filtración glomerular. Así también el flujo sanguíneo disminuye. 24 horas o más empieza a disminuir la presión basal y continúa disminuyendo tanto el índice de filtración glomerular como el flujo sanguíneo. Si esta obstrucción continúa, a las 4 a 5 semanas aproximadamente puede presentarse una atrofia tubular con pérdida de la función renal. Hay herramientas muy útiles para poder llegar a ese diagnóstico. Una herramienta muy utilizada pues es el uso del ultrasonido. En esta imagen podemos observar el riñón de bordes regulares, sin datos de obstrucción, ¿sí? Podemos observar del lado derecho de su pantalla cómo se observa este riñón ya con una dilatación pielocalicial, observándose esta dilatación, esta estasis urinaria. El ultrasonido además, bueno, nos da información también funcional mediante la aplicación del Doppler. El Doppler en la vejiga podemos ver el jet ureteral y de esta manera también indirectamente saber si ese uretero está obstruido o no. También tenemos la herramienta de la tomografía simple que, bueno, tiene un nivel de evidencia 1A que es superior al uso de la urografía excretora. En muchos lugares aún continúa usándose la urografía excretora como primera herramienta, sin embargo, bueno, sabemos que la tomografía nos da mucha mejor información, una evidencia de litiasis, de malformaciones también si se aplica el contraste intravenoso. Y bueno, pues vamos a observar acá la fase vascular, una fase nefrográfica, una fase nefrográfica o parenquimatosa y la fase excretora que puede ser temprana o tardía y con esto poder diferenciar si hay una calcificación cerca de la vía urinaria, si es que está por dentro o si es que está por fuera, que es muy frecuente. Además, también nos da la posibilidad de realizar algunas reconstrucciones, como podemos ver en esta imagen, que nos va a dar una evidencia mejor para poder planear la cirugía. Hay algunos otros estudios diagnósticos importantes, como la pielografía ascendente, para poder dibujar ese trayecto del uréter y también poder discernir entre un problema de uropatía obstructiva, litiasis y, bueno, pues también las malformaciones, como podemos ver en la imagen de la derecha. Otros estudios importantes es el gamagrama renal, que nos permite analizar la función renal con 3 parámetros importantes, como es la perfusión del riñón, el tránsito parenquimatoso del radiotrazador y la fase de eliminación del radiotrazador a través de la vía urinaria. Con esto podemos observar o podemos saber si esa curva renográfica está plana, extendida
tarda en disminuir, bueno, pues indirectamente tenemos ya la evidencia de que hay una obstrucción. Es muy importante tener en mente el diagnóstico diferencial con otras patologías. Hay varias afecciones que pueden simular el dolor de la litiasis urinaria y es muy frecuente que lleguen pacientes a quirófano, incluso que los operen, por ejemplo, de apendicitis y que después de la cirugía continúen con dolor. Es en ese momento que se hacen estudios más a fondo y se encuentra la piedra obstruyendo. Dentro de esos diagnósticos diferenciales, bueno, pues también tenemos un sangrado dentro del riñón que puede formar coágulos obstructivos, como por ejemplo en casos de cáncer, una pielonefritis aguda, un embarazo ectópico, herpes zóster. El herpes zóster también es una causa frecuente de dolor. Hay que hacer una buena exploración física para evidenciar alguna dermatosis que nos puede hacer el diagnóstico diferencial. Dentro del tratamiento, lo que aqueja al paciente y el motivo de la consulta frecuentemente, pues es el dolor. De tal manera que vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de los analgésicos. Como podemos ver en esta diapositiva, bueno, pues recordemos que tenemos los analgésicos primarios, que son analgésicos antieméticos, antitérmicos puros, como el paracetamol, analgésicos antiinflamatorios, AINES, como el ácido acetil salicílico, el ibuprofeno, el diclofenaco. Y tenemos los ICOX selectivos, que son los inhibidores de la ciclooxigenasa, como el celecoxib, que es frecuentemente utilizado. Además, también tenemos pues, la opción de utilizar opioides. Es frecuente que en algunos lugares, bueno, inmediatamente se empiece el tratamiento por opioides. Sin embargo, los opioides también pueden generar algún problema de náusea, de vómito, que esto puede exacerbar también las molestias de los pacientes. También tenemos los analgésicos secundarios, que bueno, en general también tienen otras utilidades y se llegan a indicar para otro tipo de patologías, pero bueno, los mencionamos también acá. Según la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues existe esta escalera de la analgesia, ¿no? Tenemos en el primer escalón el uso de analgésicos no opioides, AINES, paracetamol, metamizol. El segundo escalón, los opioides débiles. El tercer escalón, opioides potentes. Y en el cuarto escalón, pues ya técnicas invasivas. Es importante también mencionar, hay una revisión sistemática y un metaanálisis que se realizó con 4,887 pacientes, donde se comparó la eficacia de AINE con opioides o paracetamol. Y bueno, pues los AINES fueron comparables en cuanto a la reducción del dolor contra los anteriormente mencionados, pero con menos síntomas secundarios, como por ejemplo el vómito, ¿no? Que es muy molesto para los pacientes y que exacerba el dolor en muchos de los casos. También hay otro estudio que se ha hecho en comparación de AINES contra AINES más antiespasmódicos y bueno, pues no fue superior al uso de AINES solos. Entonces la recomendación sigue siendo el de utilizar AINE de manera inicial como dosis, como monoterapia, ¿no? Bueno, el tratamiento de la terapia médica expulsiva también es muy importante comentarla. Tiene mayor utilidad en piedras que son de entre 5 y 10 milímetros. Las opciones que tenemos, bueno, pues son los alfa bloqueadores como la tamsulosina, bloqueadores de los canales de calcio, antiespasmódicos, glucocorticoides y también recientemente se ha mencionado inhibidores de la 5-fosfodiesterasa,
aunque hacen falta algunos otros estudios para pues soportar o evidenciar su utilidad. De estos, los estudios que tenemos, pues bueno, nos dan la evidencia científica de que la tamsulosina tiene mejores respuestas. Dentro del mismo tratamiento, bueno, pues lo que queremos es descomprimir la vía urinaria y para esto utilizamos stents. Esos stents llamados catéteres doble J o catéteres open-end son muy importantes. La distensión de la vía urinaria pues es lo que va a generar ese dolor. Por eso es muy importante descomprimir la vía urinaria mediante esa aplicación de stent. En algunas ocasiones puede haber también una imposibilidad para acceder a la vía urinaria, de tal manera que también está indicado realizar una nefrostomía. Y en algunos casos, bueno, pues la ureteroscopía también, aparte de ser una herramienta que puede ser diagnóstica, pues también puede ser terapéutica. Más o menos el 75% de estos litos, bueno, se van a eliminar espontáneamente. Específicamente, 87% para cálculos de 1 milímetro, 76% para los de 2 a 4 milímetros, 60% para los de 5 a 7 milímetros y 48% para los de 7 a 9 milímetros. La necesidad de hospitalización se observa en el 20% de los casos aproximadamente. Y las causas más frecuentes por las que vamos a hospitalizar a un paciente, bueno, pues es un dolor incoercible, intolerancia a la vía oral, una infección urinaria proximal, obstrucción sin eliminación del lito. Hay diferentes técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Las opciones actuales, bueno, pues es la litotripsia extracorpórea, la ureterolitotripsia rígida y flexible o la nefrolitotomía percutánea entre las más frecuentes. Las indicaciones, bueno, aquí en esta diapositiva estamos pues colocando cuáles son las piedras que pueden ser candidatas a uno u otro tratamiento. Sin embargo, pues también es muy importante pues tomar en cuenta la experiencia del médico en cuanto a estas técnicas quirúrgicas. La litotripsia extracorpórea se emplea en ondas de choque de alta energía que van a ser producidas por una descarga eléctrica. Esas ondas se van a transmitir a través del agua y se van a enfocar directamente en un cálculo con la ayuda de una fluoroscopía biplanar o mediante el uso del ultrasonido. El cambio en la densidad del tejido entre el tejido renal blando y el cálculo duro pues va a provocar una liberación de energía en la superficie del cálculo que va a fragmentar la piedra. Aunque bueno, sigue habiendo efectos nocivos de las ondas de choque, como la hipertensión, la formación o el camino de piedras, la lesión de riñón, sangrado, hematuria, daños al ADN del esperma y disminución temporal de la fecundidad, así como, bueno, también sabemos que tiene un uso limitado en pacientes obesos o en el embarazo. La ureterolitotripsia rígida y flexible, bueno, pues sigue siendo el tratamiento de elección para la mayoría de los cálculos, así como en aquellos en los que la litotripsia extracorpórea, pues bueno, ha fallado, ¿no? Se dice que las piedras que son de más de 20 milímetros, bueno, pues son los mejores candidatos para una nefrolitotomía percutánea y que es igual de eficaz que la cirugía abierta, pero con menos tiempo de hospitalización. Particularmente se utiliza también para obstrucción distal al cálculo, para cálculos en cáliz inferior o para cálculos en divertículos caliciales. Actualmente la cirugía abierta representa menos del 1% de los pacientes candidatos para dicha cirugía. Se reserva principalmente para cálculos complejos o en ausencia de
pues, los equipos que se requieren para las demás cirugías. Acá podemos ver la diversidad de equipamiento que se requiere para realizar estos procedimientos, ¿no? Literalmente el láser, pues bueno, está fragmentando la piedra y con una canastilla, pues vamos a retirar esos fragmentos. Aquí podemos observar algunas imágenes donde, bueno, pues debemos de tener una torre de video, la fuente de luz, el equipo láser, el ureteroscopio. En algunas instituciones, bueno, pues no se cuenta con esto y no tenemos mayor remedio que utilizar la cirugía abierta. En la nefrolitotomía percutánea, como habíamos comentado, bueno, pues es de mayor utilidad para la litiasis coraliforme. Aquí vamos a ubicar la piedra mediante la fluoroscopía y vamos a hacer un acceso percutáneo dirigido al cáliz que queramos acceder. Es muy importante después de estas técnicas quirúrgicas, pues el uso de un stent o un catéter doble J para asegurar que el flujo de orina sea continuo y no tenga problema. Además de que, bueno, si hacemos una ureteroscopía, puede haber alguna pequeña lesión en el uréter que pueda ser incluso inadvertida y mediante el uso del catéter doble J minimicemos todos los riesgos o complicaciones posoperatorios. También tenemos el uso de la cirugía laparoscópica, que obviamente para esta técnica quirúrgica pues se requiere pues un entrenamiento especial y también el equipo. Hay algunas recomendaciones dietéticas que me gustaría mencionar, que es la ingesta elevada de líquidos de 2 a 3 litros diarios, una uresis de 2 a 2.5 litros por día, una ingesta baja de sodio entre 4 a 5 gramos al día. En algunos artículos mencionan menos de 3 gramos, reducción en ingesta de proteína animal, ingesta limitada de alimentos ricos en oxalatos, como por ejemplo las espinacas, remolacha, cocoa, té, cacahuates. Y bueno, también una restricción moderada de ingesta de productos lácteos, incremento en el consumo de jugos de cítricos, tratar las alteraciones metabólicas, mantener un índice de masa corporal normal y una adecuada actividad física. Para la prevención de nuevos cálculos es importante saber el origen de esa piedra para así hacer los cambios correspondientes. Un diurético tiacídico para la hipercalciuria, alopurinol o citrato de potasio para hiperuricosuria, citrato de potasio para hipocitraturia, citrato de potasio para la formación de cálculos de ácido úrico. Y bueno, pues la terapia médica no va a resolver los cálculos de calcio preexistentes. Sí puede ayudar a disminuir esa formación. Pues muchas gracias por su atención y les dejo mis datos para cualquier duda que lleguen a tener. Pues estamos a la orden. Gracias.